Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Sara Domenech, el podcast. En esta ocasión me place hablar con una amiga de hace muchísimos años que conocí cuando retomé mi carrera de periodismo aquí en Orlando. Yo llegué en el 2003 y mi amiga Yadira Caro un año después. Ambas brincamos el charquito de Puerto Rico al estado de la Florida. Y por los gajes del oficio nos conocimos unos añitos más tarde después de haber llegado en un concierto aquí en Orlando y de ahí pues nació una linda amistad que sigue a pesar de la distancia. Yo quiero que Yadira nos cuente sobre su trayectoria y cómo llegó a donde está ahora mismo, que le voy a dar el hint que ella está en Alemania. Y esta conversación se ha hecho con varias horas de diferencia. Yo a punto de acostarme a dormir y ella está madrugando. Así que vamos a darle la bienvenida a Yadira. Gracias por levantarte tan temprano en Alemania para hablar conmigo y los que nos escuchan hoy. Hola Sara, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Media dormida, pero yo también creo que tú estás dormida. No, no, todo bien. Yo siempre me levanto tempranito. Y buen día, sí, buen día ya porque ya son como las tempranito en la mañana aquí, así que no importa. Yo siempre me Exacto, levanto temprano. exacto. Buenos días para ti y buenas noches para mí. Bueno, vamos a hablar sobre cómo comenzó no solo tu carrera periodística, sino también cómo dejaste tu patria, la mía también, Puerto Rico, con una fecha de regreso cuestionable. Tú mencionaste eso ella tiene un blog que nos va a contar de eso también, y esa frase a mí me encantó. Dejar nuestra patria con una fecha de regreso cuestionable. Cuéntame un poquito de toda esa transición. Bueno, pues sí, pues yo soy originaria de Aguada, Puerto Rico, nacida y criada en el barrio Guayabo, sector Casualidad de Aguada. Pero bueno, una vez me fui después de terminar la escuela, pues el primer salto que di fue a la Yupi en Río Piedras, que para ser persona de Aguada, irse a estudiar a San Juan, eso era como que, wow, mami asustada porque me iba para el área metro y pues fue un interesante. Ujú. Empezar primero en la UPI y allí estuve y entré, yo ni sabía lo que quería hacer básicamente cuando entré en la universidad, empecé a estudiar, pensaba que tal vez me iba por el área de psicología, pero me empecé a estudiar allí filosofía y con esas intenciones. Y después, al descubrir más cosas y aprender un poco más, empecé allí en un internship, no un internado, sino como voluntaria en Radio Universidad de Puerto Rico. Y allí básicamente trabajaba porque me interesaba y eso hice en mi último año. Eh, Cuando ya se acercaba la fecha de estudiar, de terminar mi bachillerato, pues apareció esta oportunidad de ir lo vi en el periódico El Nuevo Día, que decía la oportunidad de ganar una beca para estudiar en FIU, en comunicaciones. Y Ujú. entonces pues participé y Y esa es escogieron a Florida varios. International University, en Miami, ¿no? Exacto, Ok. sí. Ujú. Exacto, sí. Y se dio esa oportunidad de aplicar. Entonces, pues, y la conseguí, así que fue todo bien rápido, que una vez me gradué de la UPI, completé esa solicitud y todo, y ya para en agosto del 2004 ya estaba empezando, mudándome para Miami, así que di otro salto al charco, un poquito más lejos, y allí pues comencé a estudiar y habían otro grupo de estudiantes puertorriqueñas bien talentosas que estaban allí también como parte de ese programa. Ujú. Y fue un año súper chévere que me abrió muchísimo los ojos de cómo funcionaba las comunicaciones en Estados Unidos. Hice también, ahí fue que empecé a colaborar como internship también con el Nuevo Herald que publiqué para el de entretenimiento. Y también hice el internado en Telemundo, eso daba la oportunidad para tener colaborar con estas cadenas de televisión o de Ujú. comunicaciones que eran bien interesantes. No, y importantes, porque el Nuevo Herald, o sea, es la versión en español del Miami Herald y es una institución en el periodismo impreso y también ahora digital. Y Telemundo, bueno, pues, ¿qué vamos a decir de Telemundo? Que el que no conozca Telemundo, pues, no sabe, no sé, está en otro planeta si no sabe de Telemundo.
Sí, fue bien chévere allí. Y allí en ese programa era interesante también porque era un programa completamente en español y Ujú, había estudiantes, claro, de toda América Latina y por ser un ujú. mercado bien latino y centrado en Miami, pero dirigido hacia América Latina, pues era súper interesante. Y una vez terminé de allí, pues di un saltito un poco más arriba, después conseguí una oportunidad de empleo con eh, Centro Tampa, Ajá, que para esa época estaban lanzando muchos medios anglosajones, estaban lanzando publicaciones en en español. Y español. creo que así Ujú. también, sí, exacto. Y así empezaron muchos en el área de Orlando, en el área de Tampa o en otras áreas de Estados Unidos. Y comencé con el Centro Tampa, que era para ese tiempo era publicación semanal con el website. Y ahora mismo todavía existe el Centro Tampa, pero antes lo tenía el de Tampa Tribune y ahora lo tiene el Tampa Bay Times El Bay Times. en el área de Ujú. Tampa. Exacto. Y allí fue que te conocí cubriendo informaciones creo que era para una historia del periódico, no sé si cuando nos conocimos o que estábamos en uno de esos eventos. Y fue Ujú. bien interesante también porque en esa época había mucha cobertura sobre asuntos de inmigración, sobre asuntos de cuando reforma migratoria para ese tiempo. Y fue una oportunidad bien chévere de conocer todo el área de Tampa, cubrir información. Éramos un periódico pequeño, Ujú. pero aún así pudimos conocer mucho de la comunidad, ganar premios de comunicaciones, de periodismo, el Society of Professional Journalists, así que fue una experiencia bien interesante. Sí, y tú cubrías de todo, porque nos conocimos en un concierto y estábamos las dos Sí, trabajando, pero tú cubrías de todo. En el caso mío yo era súper dirigida y dedicada a lo que es el entretenimiento, pero el Centro Tampa era un periódico más pequeño que el que yo estaba trabajando. Tú cubrías de todo, política, inmigración, como mencionaste, conciertos, asuntos de la comunidad, historias humanas y todo eso. sí, sí, aunque mi beat, por decirlo así, era principalmente el área cultural y entretenimiento, siempre Ujú. como apenas éramos dos periodistas, pues siempre Exacto. para ese tiempo cubría mucha área, sí, mucho de historias de la comunidad, historias sobre migración, historias sobre incluso crimen, recorrimos básicamente todo el Central Florida y el área este de Florida. Y sí, y casi conocí a colegas como tú, y que Exacto. se volvieron en amistades bien chéveres. Y entonces, pues así fue una experiencia de verdad que bien interesante poder conocer mucho de la comunidad al ser como el periodismo me ayudó también muchísimo a romper yo siempre era bien tímida y callada, así que al tener Mentira. que Eres una mentirosa. imagínate antes que era mucho más callada todavía. Pero así que, y eso fue al forzarnos a ser nuevos en la comunidad, tener esa perspectiva de que somos nuevos, como vemos a la comunidad, pues fue tener un equipo unido que pudiésemos, eh, por una causa, nosotros poder dar a conocer la voz de la comunidad hispana, pues era algo bien que nos motivaba siempre. Incluso también cubríamos y colaboramos con The Tampa Tribune en historias para que se enfocara más en la comunidad latina y darle esa voz a los hispanos que para ese tiempo estaba incrementando. Y entonces de ahí es que tú sales a radio o como qué pasa después de Centro Tampa. Pues nada, mientras estaba en Centro Tampa también, a mí siempre me encantaba me gusta siempre aprender y yo escuchaba este programa de radio comunitaria en WMNF que se llama Latino 54 y Ujú. ahí pues contacté al host, Franco, y ahí dije, bueno, era para una entrevista primero y después me gustó y seguí yendo al programa y me convertí en co-host de su programa por esos años. Así que mientras estaba en el periódico, pues también estaba con ese programa que era básicamente música latina, pero yo traía la entrevista, cobertura, y estuve en el periódico 2 años hasta que de momento, pues ahí fue que di el salto a trabajar
otra oportunidad de comunicaciones, pero con el Departamento de Defensa. Ok, háblame de eso del Departamento de Defensa, porque eso no, a veces asusta escuchar eso. Pues gracias a una amiga que también que conocí de la maestría, Marisa, pues ella me reclutó básicamente, no, ella no es militar, pero básicamente estaban haciendo unas publicaciones para cubrir historias de seguridad en América Latina y una serie de publicaciones a través del mundo también. Y ahí fue que empecé con ella en un proyecto que era para una revista que iría a todos los países de Latinoamérica. Eh, y que era en 3 idiomas, español, inglés y portugués. Y entonces, pues ahí fue que empecé a trabajar. Ella se movió rapidito a otro proyecto y ahí seguí como senior editor de la publicación. Y eso fue bien chévere porque mientras trabajábamos, nos dio la oportunidad de viajar a diferentes países en América Latina, Centroamérica, como Honduras, por ejemplo, que cubrir una historia sobre expandilleros, que visitarlos en el lugar donde ellos se estaban rehabilitando y eran unos muchachitos bien jóvenes y que, por ejemplo, ellos no podían regresar a sus hogares porque el riesgo de que los matarían por esas guerras de pandilla. También fuimos a cubrir, por ejemplo, el barco hospital que se ha vuelto popular por la cobertura del COVID, el Comfort, pues tuve la oportunidad de ir a Nicaragua, por ejemplo, sí, y quedarme dentro del hospital y ver esas operaciones, que era algo fascinante. Mientras el barco se movía con la marea, ver cómo trataban de tener una operación allí. Así que fueron unas experiencias súper, Oh, wow. súper eye-opening, de verdad, porque era no solo trabajar con militares, porque yo nunca había trabajado con militares anteriormente, pero era más poder cubrir esas historias en América Latina de seguridad y conocer como muchísimo más del trabajo que hace el Departamento de Defensa en cuestión de humanitaria y diferentes aspectos que no solo que uno ve a menudo, que lo ve siempre como, ¿sabes? Guerra, etcétera, pues mucho del trabajo de esas colaboraciones que hacen a través del mundo. Por eso dije que decir el Departamento de Defensa como que asusta un poquito, pero mira, yo no te conozco de hace tiempo y no sabía eso de la historia del US Comfort, que lo conocemos también los puertorriqueños porque fue a Puerto Rico con el huracán María y mucha controversia también con el barco, pero no sabía que te habías subido y habías tenido esa oportunidad. Mira para allá. Sí, sí, fue algo bien chévere, de verdad. Es admirable mucho la labor que hacen, a pesar de, no importa, sin entrar en lo político necesariamente, pero Claro. al ver que muchos individuos, toda la labor que hacen en el día a día, uno ve toda la colaboración y profesionalismo, eso es algo que de verdad que me ha gustado de poder trabajar con el Departamento de Defensa en general, porque son profesionales como todos. ¿Y sigues trabajando con ellos o cómo fue esa transición de entonces del periodismo al campo de información, de la información tecnológica? Bueno, pues sí, pues ahí fue que empecé a dejar un poco el periodismo después de trabajar como consultora con el Departamento de Defensa. Estuve con la publicación casi 3 años y luego en el mundo dentro de la consultoría siempre hay cambios de contratos, etcétera, y se abrió esta oportunidad de poder brincar a Miami, volver a Miami con la compañía en la que estaba en ese momento. Y una vez en Miami, pues ahí se abrió otra oportunidad dentro de esa compañía de trabajar en otro tipo de proyecto que era de Information Technology. Y era una publicación, para este tiempo estaba entrando eh, conocía Web 2.0 como básicamente utilizar más social media para colaborar en el gobierno. Pues ahí empecé a trabajar con un sistema que le ayudaba a los militares a cómo colaborar a través de comunidades de interés, a trabajar a través de chats o colaboración virtual, a trabajar con los partners.
o los partners, debo decir, con sus ¿cómo decir? Contrapartes en América Latina o en el mundo. Ajá. Entonces, pues ahí fue que empecé como trabajando de lo que le llamaban Knowledge Manager y Communication Specialist, y yo sin saber mucho de tecnología, pues básicamente era como enseñar a las personas cómo usar cómo colaborar mejor virtualmente, porque era algo que para muchos era nuevo. Ahora la colaboración virtual, eso es la ley, por más ahora trabajando remoto, pero Exacto. para ese tiempo, sí, ahora para ese tiempo en el 2000, hace una década atrás, pues no era tan prevalente. Y entonces, pues ahí fue que empecé trabajando como el Communication Specialist, enseñándole a las personas que no tenían ningún background, ningún antecedente tecnológico, cómo usarlo, otros sí lo tenían, y ahí fue que empecé a conocer un poquito más, porque trabajaba, todos los que estaban alrededor mío eran X, era básicamente, conocían bien de tecnología, y pues ahí fue que aprendí mucho sobre web development, sobre seguridad cibernética, diferentes cosas. Y pues siempre seguí aprendiendo, tomando certificaciones aquí y allá, tomando cursos y ahí fue que como me fui adentrando más en el área de IT, dejando atrás el área de periodismo. Wow, o sea que eso también fue como que una etapa de aprendizaje y de otras cosas completamente diferentes, como mencionaste del periodismo, porque, o sea, el web development, el application de web development, todo eso no tiene nada que ver con, es comunicaciones, porque sí es comunicaciones, es otro tipo de la evolución de comunicaciones de lo que nosotros estudiamos en la Universidad de Puerto Rico, pero súper interesante que te has podido transformar y reinventar en el mundo de las comunicaciones, y ahora es como, bueno, completamente diferente a lo que quizás te habías propuesto, ¿no? Al principio de cuando comenzaste la carrera. Sí, definitivamente, porque uno pensaba pues seguir en periodismo, y te cuento también, Sara, de que para ese tiempo coincidía también con cuando muchos, no sé si te acuerdas que muchos periódicos estaban laying off, estaban despidiendo a Ujú, personas, tenían claro. problemas de advertising, había problemas económicos en los medios de comunicación, y pues no era un momento fácil de estar en carrera periodística, que si hubiese querido volver tal vez no podía hacerlo. Y pues, me abrió más los ojos sobre la importancia de reinventarse, de aprender mucho, de que mientras si aparecieron esas oportunidades, siempre uno toma el ángulo de que, mira, también yo tengo cosas que ofrecer, porque fue con ese antecedente de comunicaciones y periodismo. Yo hacía muchas presentaciones en grupos grandes, desarrollar planes de comunicación interna, y tener un background en comunicaciones era bien útil. Ujú, Todas esas destrezas que uno adquiere como en el área de periodismo se pueden aplicar para muchísimas otras áreas también. definitivamente. Y después de Miami es que entonces surge la oportunidad de irte a Alemania. Exacto, ahí di un saltote al charco bien Ese grande. sí, el charco grande. Sí, y también debo mencionar que para ese tiempo, bueno, pues ya Ya yo te me había habías casado. casado y eh, tenías al nene, al mayor. sí, 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 tenía a Rollins, que para ese tiempo era pequeñito, y queríamos un cambio en el estilo de vida, porque ya Miami, como sabes, es todo un revolú. Eso es estar, ambos trabajábamos, íbamos de aquí a allá, salir del trabajo, dejar al niño en daycare, estar en tráfico por mucho tiempo, y ya eso, como una madre nueva, pues básicamente eso como que a uno le daba, el estrés incrementaba día a día. Así que pues ya Y para no ese te dio tiempo también, estrés ya, de sí. criar al nene en Alemania.
Fíjate, tal vez era el punto como el desespero de que yo tengo que hacer algo diferente, Ajá. ¿sabes? Apareció una oportunidad dentro de ese mismo campo de Knowledge Management, porque Knowledge Management es un campo que no es solo desarrollar aplicaciones ni nada. Yo no soy developer, para dejarlo claro. Ujú. Básicamente trabajo mucho con las personas enseñándole a usar la tecnología Exacto. o trabajar dando los requisitos, por ejemplo, de qué es lo que el usuario necesita y dárselo a los developers para que lo desarrollen. Pues en esa área pues es un campo en el Departamento de Defensa que hay muchas oportunidades en el mundo y apareció esta oportunidad de ir a Alemania a trabajar con el Comando de Europa y pues mi esposo maravilloso se unió al plan porque estábamos como que vamos, sí, dale, pues vamos a hacerlo y a mi familia en Puerto Rico casi le da un infarto, pero Sí. pues nos fuimos para Alemania y eso fue ya para el 2016 y todo fue súper rápido. Completar tenía que tomar unas certificaciones, Ujú. era en medio de las navidades, fue todo súper En rápido medio del y frío. en medio del frío, exacto, de brincar del calorcito de Miami a el frío que estaba bien frío en Alemania. Y pues llegamos allí un febrero de 2016, pero, no, te debo contar, yo te tengo que contar que entre el revolú, pues cuando nos íbamos, se supone que nos fuéramos a fines de enero, pero cuando teníamos todo, el carro andaba en el barco de camino a Alemania, todas nuestras cosas y las cajas de la casa andaban en camino a Alemania. Llego al aeropuerto, me voy al counter y me preguntan por los pasaportes, les doy mis pasaportes, pero me di cuenta de que el pasaporte que yo tenía estaba expirado porque el nuevo Oh, que yo no. saqué andaba en el barco para Alemania. Oh, Dios Yo mío. lo puse en una... y ahí fue que, El vaya, caos. El caos otra vez de sí, Miami. el caos. Sí, dejamos, pues tuve que regresar a un hotel, una amiga nos dejó por lo menos quedarnos en su casa, andábamos con el nene, mi esposo, dos perros, Ay, Dios y mío, ¿verdad? Los entonces perros. pues sí, tuve que hacer expedite un pasaporte y esa semana, para ese tiempo se tardó más que una semanita y después nos fuimos de nuevo. Ay, Así que Dios fue bien mío, caótico que esa época. esa historia Fue bien tampoco lo sabía, dramático. tampoco lo sabía. Ay, Dios mío. Y una vez al llegar, pues era un ambiente, llegamos al hotel y de verdad que el primer pensamiento que me pasó a la cabeza al ver todo tan gris y tan frío, ¿qué caramba yo hice? Eso fue Sí. lo que me pasó por la cabeza, ¿qué yo hago aquí? Sí, Pero porque llegaste en después una pasaron época las que semanas y febrero es muy frío en sí, Alemania. Sí, no, te sí. entiendo completamente. Venir nosotras tropicales al frío y al Exacto. gris de Europa es un poquito chocante. Sí, sí, y nos quedamos en un hotelito y pues, claro, el idioma Sí. diferente Ujú. totalmente, alemán todavía yo no lo sé hablar para nada, pero fue bien chocante, pero al menos en el ambiente inmediatamente tuve que empezar a trabajar y en un equipo chévere también, pero sí fue una experiencia que de verdad fue algo bien chocante pero poco a poco nos hemos ido acostumbrando. Siempre hay muchas diferencias porque las personas allí son tal vez un poco, por decirlo así, como que más frías, o por lo Ujú. menos en el área del sur de Alemania donde estamos. O bien directas, Sí. no, eso No hay filtro. de decir, por ejemplo, no hay filtro. Mm-mm. Y tampoco, como le dicen ellos, como decimos en Estados Unidos, el small talk, Ujú. que si uno dice, oh, good morning, how are you? Eso para ellos, eso es como que no, eso es algo americano, eso no es bueno. ¿Por qué tú me estás hablando a mí? Sí. Pero, Y te iba a preguntar, sí, Yadira, pero, un poquito ujú. fuera, hay que preguntarlos. Yadira, a mí me fascina el pelo de Yadira. Me fascina el pelo de Yadira. Siempre te lo he dicho y siempre lo digo, pero, o sea, Yadira es una mujer trigueña, alta, delgada, hermosísima. Y
Y, Ay, y gracias. aquí mismo en Estados Unidos, o sea, yo sé que cuando yo te conocí, yo dije, ella es modelo. Ella es modelo porque tiene Ay, un por look así Dios, por muy, Dios. tiene un look muy, muy exótico. Y siempre te he querido preguntar cómo ha sido si has tenido algún tipo de problema, o si al contrario ha sido más, no sé si me estoy inventando la palabra, aceptante, aceptador, en Alemania, porque mi familia vive en Alemania, mucha gente no sabe eso, tengo familia en Frankfurt y yo siempre que los iba a visitar me Ah, sentía como que la ovejita negra de la familia, porque todos medio rubiones, de ojos azules, ojos verdes, blanquitos, blanquitos, y ahí iba yo con el pelo brown, ojos brown, la piel siempre iba, daba siempre la casualidad que siempre iba o entre mayo, junio o septiembre, y siempre pues yo iba con mi tan de la playa de Puerto Rico. Así que siempre era como que la ovejita negra de la familia. ¿Cómo te sentiste tú en llegar a Alemania? Y pues, por supuesto, Alemania tiene una historia no muy fácil de digerir, ¿no? Gracias a Dios ellos han cambiado, pero siempre te he querido preguntar sobre eso. sí, fíjate, ahora todo el pelo, todo ha sido una transición diferente, porque, por ejemplo, de estar en Miami, por ejemplo, llevar el pelo lacio, porque yo tengo el pelo bien rizo, entonces, pues en Miami o en Tampa, pues o lo podía dejar rizo o lacio, tenía mi estilista que me encantaba y iba todo el tiempo, si quería, a pasarme blower, como dicen, este, y ya al llegar a Alemania, pues ya pues acepté completamente tener el pelo rizo todo el tiempo y entonces pues ha sido, de verdad que no ha habido, no he sentido ningún tipo de quizá una que otra vez así, más por el look, quiero decir, de que soy más oscura que otras personas, que más en el sur de Alemania, pues pero fíjate, no he sentido abiertamente ningún tipo de prejuicio o de que me miren raro, básicamente, ¿no? Por llevar mi pelo afro grandísimo, Me encanta. o verme un poquito más, gracias, gracias, o verme más oscurita que los demás. De verdad que no ha habido mucho. Por ejemplo, lo que sí me da curiosidad es que cuando al vivir ya en Europa uno se da cuenta de, por ejemplo, cuánto nos parecemos. Los puertorriqueños se parecen mucho como otras culturas, porque, por ejemplo, veo a gente que sea de Irak o de Turquía o algo así, digo, mira, se puede ser, parece un primo mío. Y uno ve las diferencias. Sí, o gente, por ejemplo, de países en África, creo que hay muchos aquí, no sé si, no sé exactamente qué país, pero que yo digo, mira, se parecen más a nosotros. Y uno no se da cuenta de ello, de que cuánto en Puerto Rico nos parecemos como a personas de otras partes del resto del mundo. Y eso ha sido lo más interesante para mí, pero de lo que sí he experimentado más es al viajar a otros países Exacto. y yo creo que precisamente en España fue el único momento que me sentí como un poco prejuiciada, que En entré a una tienda España. Oh, wow. y sí, sí, que fue una tienda, una tienda por departamentos conocida, y entonces pues yo notaba yo tratando de pedir ayuda a una de las empleadas y ella ignorándome por completo, Lo seguía podemos otra tirar pareja, le entonces, podemos tirar al medio. Puede ser el Corte Inglés, I don't care. Lo podemos decir. sí, era el Corte ¿Ves? Inglés, Lo era el sabía. Corte Inglés. Sí, y era más eso de irme a otros países, pero fíjate, en muchos, es más, eran justamente países latinos, yo creo. No latinos, por decirlo así, gente que uno como el que ya más conoce más, pero por ejemplo, al irme a otro, en Francia, por ejemplo, uno ve muchas parejas que son mix, que son, Ajá, birraciales. Ujú. exacto, birraciales, y pues, y aunque aquí en Alemania no se veía mucha diversidad, pero aún así se siente que no he sentido ningún tipo de rechazo por ahora. Hay más aceptación, por lo menos. Exacto, sí, Exacto. tal vez, o simplemente será que no les importa, Que no les pero, importa, exacto. pero, exacto, pero sí, pero, y lo interesante, eso sí también, que ahora que en este momento han habido recientemente protestas por Black Lives Matter, Ujú.
pues aquí eso se ha visto mucho. Hubo protestas, veo Black Lives Matter escrito en diferentes sitios en Europa, que eso es algo que también me llama mucho la atención Sí. en cuanto a esa aceptación mundial a ese movimiento. Exacto, sí, porque el racismo no solamente es exclusivo ni de Alemania ni de Estados Unidos, está en todas partes. Exacto. Y Ujú. hablando de que, o sea, mencionaste que habías ido a España, que has viajado a Francia. Eso es lo que a mí siempre me ha gustado y lo que me llama la atención de vivir en Europa específicamente porque te subes en un tren y ya llegaste a otra ciudad que es completamente diferente a la que estás viviendo. O llegas a otro país. Y ustedes, yo, o sea, siempre los he admirado porque ustedes agarran sus maletas, agarran a los muchachos porque Yadira y su esposo Casey tuvieron otro niño estando en Alemania, así que ya son dos bebés que tienen, bueno, ya Rollins no es bebé, pero viajar primero, o sea, es esa oportunidad de estar recorriendo varios países del mundo, que no la tiene todo el mundo porque no la tenemos, ¿no? Y segundo, estar con niños. Cuéntame cómo ha sido esa. Tú siempre has tenido, como le digo yo, el bug de los viajes, ¿no? Esa espinillita, esa cosquillita de viajar. Pero ahora, ¿cómo ustedes planifican estos viajes de fin de semana o de semana? Y específicamente, ¿cuán difícil es planificar estos viajes, pero con los niños? Sí, sí, pues lo bueno de ir a Europa es por la razón por la que muchas personas eh, americanas vienen a trabajar a Europa, es por la oportunidad de viajar. Ujú. Y pues ya tenemos, como dijiste, pues tengo a Rollins, que ya tiene 7 años, y Rodrigo, que ya cumplió 2. Pues desde llegar acá, nuestro objetivo es, vamos a viajar a donde sea posible porque es bien económico. Y Ujú. pues ya Rollins, nosotros contando los países, ya lleva ya 20 países que ha viajado en su vida, Un niño de 7 años. ¡Qué desde que envidia! estábamos de 7. Y yo trabajo 9 a 5, que eso es, yo no es que dejé el trabajo para irme a viajar, no para nada. Claro. Pues aprovechamos los fines de semana, así que como debo mencionar, como dice mi esposo, cuando llegamos a una ciudad, we explode in the city, como que no tenemos un plan en Ajá. específico. Y lo que sí tenemos el plan, lo que sí recomiendo es que siempre, pues, nuestros destinos han sido guiados por cuán barato puedo ir a tal ciudad o tal Ok. sitio. Pues vengo a varios websites. Si aparece una oferta chévere, pues vamos. Es siempre recomendable ya sea ir no nada, si es posible, no escalas, porque ir con niños en escalas para nada es Ujú. muy mejor es llegar a un avión y llegar Llegar. al destino Exacto. y exacto. Sí, llegamos al destino. Si es en tren, por ejemplo, lo bueno de aquí en donde vivo en Stuttgart, pues solo es tomas un tren, llegas 2 horas y media a París. Ahora pues no hemos viajado en tren y no hemos viajado mucho por la situación del virus, pero Ujú. para ese tiempo viajábamos, tomábamos un tren y llegábamos al destino. Es bueno, eso sí, utilizamos mucho los Airbnb o hoteles que, por ejemplo, tengan alguna cocina y nos hemos quedado en Airbnbs bien chévere, ya sea en Italia, cerca de la playa o En en Irlanda y Grecia. en Grecia. Ujú. Sí, sí, y tomar unos Airbnb que sean cómodos. Esos días de viajar y quedarnos en hostales o cualquier hotelito con niños ya es un poco más complicado. Y de hecho yo creo Mejor que es buscar un fue, destino que tenga. Ujú. sí, por ti fue que nosotros nos aventuramos a hacer Airbnb en Europa. Porque yo dije, bueno, si Yadira con los niños lo hace, lo ha encontrado seguro, pues yo creo que nosotros también podemos hacerlo y nos funcionó. Nos quedamos en Irlanda, ha sido el único país que hemos visitado, que nos hemos quedado con Airbnbs, pero nos encantó el proceso. Y yo creo que de ahora en adelante es una de las opciones que tenemos. Como mencionas, con los niños hay que saber que haya una cocina, que haya otro tipo de comodidades que a veces los hoteles no los dan y también el presupuesto, específicamente hablando. Pero sí, por ustedes fue que yo dije, bueno, si Yadira lo hace, yo lo puedo hacer. Me voy a quedar vamos a buscar Airbnb.
Sí, y es bueno siempre chequear los reviews. Siempre Sí. que he buscado Ujú. Airbnb ha sido que tenga buenos reviews, entonces, y también que sea un sitio céntrico, porque si vamos a un sitio de playa, por ejemplo, y quiero decir, quiero salir afuera, ya sea comprar en el mercado o ir a la playa, o si estoy bien cansada y tengo que dormir a uno de los niños, que se vaya mi esposo con el otro niño a la playa. Así como que sea Exacto. algo más, esa flexibilidad pues es chévere, es bueno tenerla. Y algo, sí, algo bien importante es tener flexibilidad Ujú. en cuestión de bajar las expectativas de que si voy a ver tantos museos, tantas cosas en solo Sí, un día, no se debe hacer eso. sí. En especial con niños porque eh, eh, una cuando le dan a un niño berrinche, tener en cuenta los horarios, por ejemplo, de que si vamos por la mañana si queremos ir a un museo, vamos tempranito antes que venga mucha gente, por ejemplo, y después que sea, Ujú. sabemos que esta es la hora de la siesta de Rodrigo, pues ya salimos y vamos a un parque, vamos a un sitio más tranquilito. Que siempre tener en cuenta los horarios y tener mucha flexibilidad en cuanto a los sitios que uno va a ir. Sí, a viajar con los niños uno va con el horario de los niños. Eso siempre, Exacto. sí. Eso, algo aprendido a la fuerza. Sí, sí, y te cuento tantos museos que he visto de historia natural en cada país, porque siempre entre las cosas que queremos ver, sí, sí, entre las cosas que uno quiere ver también hay que aprovechar pues qué se puede hacer, qué pueden hacer los niños y Has puedan visto muchos correr y dinosaurios, muchos fósiles. sí, oh, sí, pero a los niños les gusta, así Sí, que sí, sí. No, por eso digo, con los niños hay que hacer prácticamente lo que a ellos les guste, porque si no, pues evitas los tantrums y no, y ujú. me encantan esos tips porque nosotros todavía con Kai no hemos viajado mucho internacionalmente, queríamos hacerlo, pero pues como mencionaste, el virus ha puesto en pausa muchos de los planes de nosotros y de muchas personas, ¿no? Y ¿qué te depara la vida, Yadira? ¿Te quieres quedar más tiempito en Alemania? ¿Quieres irte a otro país en Europa o ya quieres volver a brincar el charco grande y regresar acá un poquito más cerca de casa? Estamos en la de queremos brincar el charco de vuelta a casa, estar más cerca tal vez por la situación del virus y, por ejemplo, usualmente incluso desde acá nosotros siempre teníamos el objetivo de ir, aunque sea mínimo una vez al año, a visitar a nuestras familias en Florida y en Puerto Rico y no hemos podido, nuestro viaje de verano se canceló, Exacto. así que pues ya y los niños ir creciendo, pues queríamos que nuestros padres tengan la oportunidad de compartir más con los niños y ya estoy como que ay, quisiera regresar, queremos regresar y mi esposo también tiene asuntos en la Florida que tiene cuestiones de propiedades, etcétera. Así que estamos en cuestión de buscando el caminito para regresar para ya sea Florida y quién sabe Puerto Rico, no sé si aparece una oportunidad, así que estamos en cuestiones de estar más cerquita de casa. Qué bueno, qué bueno. ¡Yay! Mi amiga vuelve de regreso. Bueno, Yadira, ¿dónde podemos seguir tus aventuras de viaje? Porque yo sé que tienes el blog y es difícil, o sea, todo padre que tenga un blog o tenga algo digital, o sea, Instagram, alguna plataforma digital, es muy difícil con los niños y especialmente después que tienes uno más grande y uno más chiquito, es difícil, pero yo sé que tú vas a retomar el postear y darnos todos esos tips y estas fotos de fabulosas que tienes con los niños y con tu esposo en diferentes de viaje. Pero dónde podemos seguirte? Bueno, pues tengo mi Instagram, @expatboricua, que es allí donde todas las fotos que tengan que ver con viajes, lo que estamos haciendo, pues ahí es que las posteamos, @expatboricua en Instagram. Entonces, pues sí, como decías que tengo el blog de Expatriada Boricua, que hace tiempo que no le doy update, porque estaba manteniendo justamente otro blog de comunicaciones, no de, bueno, de comunicaciones y de bien, más profesional en cuanto a entrevistando a personas en tecnología, comunicaciones, que está la entrevista a Sara Domenech en el blog. Sí, Este, eso me entrevistaste hace varios añitos ya, ¿verdad? Como 2 o 3 añitos. sí, no tanto, fíjate, un año y pico por ahí, ahora no me acuerdo, pero sí, también le tengo que dar update. Y es Communicate Blog.
communicateblog.net. Así que sí, ahí me pueden seguir para verla, ya sea en el blog, que sí, para conocer más del área de lo que estoy haciendo en tecnología, trabajando con software development, eso es para Communicate Blog, y para viajes, Instagram, @expatoricua. Bueno, muchísimas gracias por haberte levantado temprano. Para los que no nos escucharon, estoy hablando con Yadira, que ella está en Alemania y ya estamos terminando esta conversación porque ella se acaba de levantar madrugando y yo me tengo que acostar. Pero gracias un millón por toda la información súper interesante, tu trayectoria y todo lo que has hecho. Y yo seguiré viviendo vicariously through you mientras exploras Europa y cuando regreses a Puerto Rico, o si es que regresas a Puerto Rico, o cuando vengas a Florida, porque yo sé que ustedes tienen, todos los fines de semana ustedes inventan algo. Así que yo voy a seguir pendiente a todo lo que ustedes hacen y bueno, y muchísimo éxito en todo lo que venga. Gracias, Sara, y un placer de verdad, aunque tempranito me encantó hablar contigo y me encanta tu podcast, así que sigo escuchándolo fielmente y de verdad que me encantó la conversación. No, gracias. Bueno, amigos, recuerden que me pueden escuchar a través de las plataformas de podcast de Apple, Spotify, Stitcher y Google. Y también podemos continuar la conversación utilizando el hashtag Sara Domenech el podcast. Hasta luego.